Numeral, promesas incumplidas son. Numeral, promesas incumplidas son. ¿Cuáles son para ustedes esas promesas incumplidas? Hoy lo vamos a hacer, Andrea, enfocándonos en una realidad, y es que estamos así poco a poco llegando ya a los primeros 3 meses en confinamiento total, Ujú. más de ya casi 4 meses en medio de un llamado de emergencia por cuenta de todo lo que ha venido pasando en el mundo entero con respecto al sistema de salud de la emergencia del coronavirus, pero estos 3 meses son corte de cuenta. Hace un instante escuchábamos a Ricardo Ávila, quien este fin de semana en las páginas del diario El Tiempo hizo un corte de cuentas desde lo económico y verificando hasta dónde pues lo que se ha hecho podía haber sido menos duro para la economía, pero nosotros queremos hacer nuestro corte de cuentas es con la salud. Exactamente. Exactamente, Juan Pablo. Buenas tardes. Pues queremos hacer una retroalimentación también con el sector médico porque el Ministerio de Salud anunció, recordemos, un reconocimiento económico temporal para el personal que está afrontando esta emergencia de la COVID-19 en todo el país. Y le recuerdo algunas cifras. Para ejecutar el beneficio, el gobierno destinó 450.000 millones y anunció que serían repartidos por única vez entre 43.000 trabajadores del sistema entre 26 perfiles, todas estas ayudas que incluían médicos generales, intensivistas, internistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas, bacteriólogos, nutricionistas, técnicos, radiólogos y terapeutas respiratorios y ocupacionales. Por eso queremos hacer un corte de cuentas y saber si estas ayudas, si estas promesas llegaron o no. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Nos conectamos a esta hora, W Radio Colombia, así nos encuentran en Facebook para conocer entonces esta realidad. Y les proponemos el siguiente numeral promesas incumplidas son. Numeral promesas incumplidas son. Y vamos a hacer conexión con el eje cafetero, porque allí nos acompaña Estefanía Martínez. Ella es auxiliar de enfermería y auxiliar también administrativo en salud y trabajó hasta hace poco tiempo como auxiliar no pos en la clínica Rosales, uno de los sitios que presentó mayores contagios al personal médico. Y queremos hablar con ella porque ella tiene una denuncia que hacer. Estefanía, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. ¿Y qué pasó mientras que usted trabajó allí en clínica Rosales? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estefanía, gracias por estar aquí en Sigue la W. Cuéntenos entonces, primero que todo, ¿usted qué hacía allí en la clínica? ¿Cuál era su función? Mi función era auxiliar no por cartera. Y háblenos acerca de la denuncia que usted tiene que hacer porque usted asegura que no les dieron toda la dotación que necesitaban y que estuvo exponiendo su vida de alguna manera. Relátenos un poco más. Sí, la verdad es que no lo hice por medio escrito, ahí fallé, pero yo y mis compañeros, porque incluyo a mis compañeros varias veces, pedimos apoyo, que nos brindaran los tapabocas, todas las medidas pues de bioseguridad para poder trabajar, y lo que nos decían era que no, que eso le debíamos comprar nosotros el tapabocas y bueno, ellos realmente lo que nos brindaban era pues obviamente el lavado de manos, pues, el jabón, pero el tapabocas no, No, eso hacía parte pero venga, de Estefanía, nosotros. porque eso que usted nos está contando es sorprendente, más aún cuando, Andrea, creo yo que aquí hemos repetido de manera incesante, el gobierno mismo ha repetido de manera incesante, los organismos de salud han repetido de manera incesante que cada IPS, cada centro hospitalario tiene la responsabilidad de entregarle el material de protección a su personal. Estefanía, ¿por qué Ujú. razón no se los entregaban a ustedes? ¿Cuál era el argumento, Estefanía, para que no se los dieran y les dijeran, ustedes lo tienen que comprar? Exactamente, pero la excusa es No,
Estamos teniendo ahí un problemita con la comunicación, Estefanía. Yo sé que usted está moviéndose, está en un vehículo, pero mientras esté en movimiento se nos va a ir cortando la señal. No sé si es posible que usted se detenga un momento para que podamos tener esta conversación de manera fluida. A ver si podemos, si usted nos puede explicar lo que pasó. Vuelvo y le pregunto, a ver si tenemos más suerte. ¿Por qué razón, por qué motivo, cuál es el argumento que les dan ustedes para decirles, traigan ustedes su protección, traigan ustedes sus tapabocas que nosotros no se los podemos dar? Porque nosotros, ¿me escuchan bien ahí? Sí, adelante. Porque la excusa, o sea, el argumento de ellos era que nosotros éramos administrativos y que no teníamos contacto con pacientes, pero teníamos contacto con otro personal de la salud. Por ejemplo, Eso le iba a decir, la realidad era que usted tenía contacto o no tenía contacto con personas que pudieran ser claro que portadoras sí, del virus. claro que sí. Yo debía de ir a veces a urgencias por documentos. Claro, Estefanía, queremos que usted nos relate un poco más detalladamente lo que usted nos comentaba fuera de micrófonos y tiene que ver con esa negligencia. Usted nos dice que ustedes tenían que comprar incluso los insumos médicos, no les daban tapabocas y esto incluso generó que muchos médicos resultaran infectados por COVID-19 allí en Rosales. Fue uno de los centros médicos que más llamó la atención por contagios de médicos. ¿Estefanía? Estefanía. No, está muy complicada la comunicación con Estefanía Martínez. Ella, recuérdeme, Andrea, ¿en dónde trabaja? ¿Cuál es el centro médico en donde ella está cumpliendo con su labor y donde le pidieron que trajera ella sus propios tapabocas, que ya no se los iban a dar? Estamos hablando de Clínica Los Rosales en Pereira, donde pues se presentó la alarma porque hubo un brote importante donde varios médicos resultaron infectados. Ella trabajaba en el área de auxiliar no pos. Ella también trabajaba constantemente y tenía contacto directo con varios de los médicos y ella lo que denuncia es entonces que tenía ella que comprar los tapabocas y que después tuvo una sobrecarga laboral porque incluso tuvo que comprar otros equipos para trabajar desde su casa y que además la ponían muchas horas a trabajar y cuando ella empezó a hacer estos reclamos, pues ella dice que le terminaron el contrato. A ver si lo logramos una última vez. Estefanía, ¿nos escucha? No, tenemos ahí problemas con la señal con Estefanía. Vamos con otro testimonio. Escuchemos otra voz, Andrea, que nos habla de lo que está pasando en el país con esta situación de las promesas incumplidas a los médicos particularmente. Andrea. Sí, vamos entonces con otra de las historias. Perdóneme, lo que pasa es que acá tengo dificultad con el nombre, pero ya le confirmo a algunos de los invitados que está también. Héctor Fabio. Héctor Fabio es otro de los médicos que está haciendo esta también corte de cuentas acerca de lo que sucedió. Señor Héctor Fabio, bienvenido aquí a Sigue la W. Aló, muy buenas tardes. Sí, Héctor Fabio, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Cuál es el corte de cuentas que usted hace si le cumplieron o no a los médicos después de las promesas del gobierno? El 22 de marzo del 2020, el ministro y Duque, en el show que hacen todos los días a las 6 de la tarde, directo para todo Colombia, manifestó que iba a dar una prima a todos los trabajadores de la salud. Y al día de hoy no hay nada, es una mentira. Engañaron a los trabajadores del sector salud y peor aún, sacaron una lista diciendo que los que se beneficiaban eran tales y cuales, dejando mucha gente por fuera que también tiene compromiso y tiene responsabilidad con los pacientes COVID. O sea que volvió y engañó el ministro de Salud y el presidente Duque al sector salud una vez más, como por muchos años lo ha hecho, con esos mentirosos contratos por OPS que lo que hacen es beneficiar a un tercero y no directamente al personal de salud. Héctor Fabio, ¿cómo le ha ido al sector salud en el departamento del Valle frente a la dotación de las camas UCI? ¿Si les han entregado esta dotación? ¿La infraestructura ha mejorado? ¿La dotación para los médicos ha mejorado o sigue de una manera todavía escasa en todos los hospitales o la red hospitalaria del departamento del Valle?
Otra mentira más de los ventiladores. Yo no sé en dónde están los benditos ventiladores que cada vez los prometen y cada vez se alejan más. Aquí en el Hospital Universitario del Valle tenemos la infraestructura, pero si no llegan los ventiladores que prometió el ministro hace más de 3 meses también, va a ser imposible seguir abriendo camas de UCI. Y peor aún, ese señor ministro sale a decir que nosotros tenemos un cartel de las UCIs y que negociamos con la vida de los pacientes, cuando mucho antes aquí en el Hospital Universitario del Valle era bien complicado conseguir una unidad de cuidado intensivo, porque este hospital le brinda la atención a Valle, Cauca, Nariño y Chocó. O sea que fuera de que dice mentiras, ya nos trata al sector salud como personas que hacemos tráfico con vidas y que supuestamente somos los que damos la orden de cremar, cuando eso es independientemente de la funeraria. Don Héctor Aquí Fabio, el pero hospital- el ministro, Sí. el ministro de Salud no ha precisado y el gobierno no ha señalado que la llegada de los ventiladores no es inmediata, que esos van a estar llegando poco a poco, que de aquí a septiembre, de aquí a agosto se estarán recibiendo los ventiladores. Es decir, ahí tampoco se puede hablar de mentiras. Se nos ha dicho con claridad, creo que al país entero, que la llegada de los ventiladores no es inmediata. ¿No le falta ahí también a usted un poquito como de sintonía con la realidad? No me parece, porque si tuvo que vivirse esta pandemia para darse cuenta que aquí se necesitaba Sí, invertir pero es más que en usted está salud, diciendo, en sí, otra pero don cuestión. Héctor Fabio, usted está diciendo que han mentido en el gobierno y pues la realidad es que transparentemente nos han dicho que los ventiladores no llegan de manera inmediata. Y usted está saliendo a decir que es que no han llegado. Creo que de manera clara se ha dicho al país entero que esto no llega de manera rápida, ¿o no? Claro, lo entendemos, pero es que aquí se trata de salvar la vida y ninguna UCI puede estar sin un ventilador. Vuelvo Claro, y repito. pero los fue la ventiladores no pandemia, llegan, fue la pero sí, pandemia pero don la Héctor que Fabio, delató el los riesgo que ventiladores, teníamos los colombianos en el sector ventiladores salud. no salen por arte de magia, los tienen que traer de fuera del país. Y si se demoran en llegar, mientras los fabrican, mientras los importan, pues eso ya se sale de las manos del gobierno, del hospital universitario, suyas y mías, ¿no cree? Lo puedo entender, pero vuelvo y repito, es que es la deuda que se tiene con los hospitales y las Pero clínicas bueno, públicas. aquí en Pero- Sigue la W ya hicimos un especial sobre la crisis del sector salud, mostramos cómo se lo han robado durante años en distintos lugares, incluyendo el hospital para el que usted trabaja. Óigame, Mira, pero don Héctor desde Fabio, mire, diciembre, hablemos de la prima que usted mencionó hace un instante. La prima del sector salud, a los trabajadores del sector salud como usted, ¿cómo se suponía que se las iban a girar y qué les dicen ustedes desde el centro hospitalario? No ha llegado ninguna prima para los trabajadores del sector salud. Esa promesa fue el 22 de marzo. El 22 de marzo, ya vamos para 3 meses. Y dicen que va a llegar cuando esté la pandemia en todo su esplendor, cuando ya lleguemos al pico. O sea que eso va a seguir dilatándose. Vuelvo y repito, nosotros somos críticos, pero somos propositivos. Y de los ventiladores desde diciembre, mismo motivo. cuando se visibilizó desde China que esta pandemia podía llegar a Sudamérica, tuvieron que esperar que llegara en Colombia, que se muriera alguien primero para poder pedir los ventiladores. Yo creo que el sector salud hoy tiene todo el derecho en exigir recursos para que no se sigan perdiendo de esos manejos que han existido por años con las EPS y los intermediarios desde el gobierno para los hospitales públicos. Las deudas con las EPS ya se superaron en el departamento y el suministro también para aquellas clínicas que se iban a adoptar por parte de la gobernación, ¿ya se cumplieron? No, para nada. Es que eso es lo que le molesta cuando uno sale a decir lo que uno vive. Es que, mire, yo he visto pacientes con COVID aquí en mi hospital. Yo he visto pacientes en UCI de COVID en el hospital. Yo he visto fallecidos de COVID. Hombre, por Dios, menos discursos, más recursos. Es lo que estamos pidiendo. El COVID es una realidad. Por eso decimos, se promete mucho, se toman la foto y no le llegan los recursos a los hospitales. Peor aún, ustedes sabían que en el Hospital San Rafael de Cerrito echaron a compañeros, más de 60 compañeros los echaron. Supuestamente habían dicho que no se podía despedir a nadie del sector salud. En Marinilla, en Antioquia, allá también echaron los compañeros del sector salud. Y quieren que nos quedemos callados. Yo pienso que no es justo, que guardemos más silencio como sector de salud cuando la peor enfermedad que ha tenido Colombia por encima del cáncer y el COVID-19 ha sido la politiquería y la corrupción en el sector salud. Menos discursos y más recursos, es lo que dice Héctor Fabio Osorio, presidente de Sintra Hospiclínicas en el Hospital Universitario del Valle. Vámonos a Leticia, vámonos a hablar con el coordinador del área COVID del hospital. Él es
Roberto Sandoval. Doctor Sandoval, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Hombre, muy buenas tardes. Aquí desde Leticia le mando un saludo a todos los televidentes de la Blue Radio. Gracias, doctor Sandoval, por estar en la W Radio. Mire, numeral promesas incumplidas son, en Leticia, las promesas de ayuda, los salvavidas, los cargamentos de ayudas que iban a llegar, las pruebas, ¿están llegando? ¿Finalmente se está atendiendo la situación de dificultad por la que pasaba el equipo médico y el hospital en Leticia? Aquí eso pues, yo lo parto en dos eventos, en dos grandes historias. Antes de la Supersalud y después de la Supersalud. Antes de la Supersalud, cuando el hospital no estaba intervenido por la Supersalud, eso era un desastre, eso era una vergüenza. Ahora que la Supersalud lo intervino, yo puedo decir que el hospital está controlando la situación en un 99.9% la situación de Leticia. Incluso, doctor, alrededor dentro de 10 días nos van a entregar la unidad de ventilados para aproximadamente 18 pacientes ventilados. Doctor Sandoval, la situación allí en el departamento del Amazonas estaba siendo crítica, sobre todo en algunas regiones fronterizas con Brasil y también en Puerto Nariño, y el creciente número de pacientes contagiados por coronavirus era un poco grave la situación. Ya se ha superado, como usted nos lo dice, y en este momento, ¿cuántas personas están en esas camas UCI o si se requieren nuevas camas para atender a estos pacientes y lo mismo ventiladores? Mire, para que usted vea, y le voy a contar un recuento. Antes que la Supersalud ingresara aquí, yo aproximadamente me ventilaba, yo soy yo soy el coordinador, pero yo estoy en la parte, como digo yo, de combate, en la parte de la UCI. Yo me ventilaba unos 7 o 8 pacientes diarios, ¿verdad? Y muchos de eso yo no tenía, por ejemplo, los materiales, no tenía yo no contaba con la parte de bioseguridad. E incluso, para que tú mires, me tocó los primeros pacientes ventilarlos, los ventilé sin protección. Gracias a Dios, las pruebas me salieron negativas a mí, pero sin ninguna protección los ventilé. Sin ninguna protección. En este momento, la Supersalud que intervino en el hospital me presta todos los niveles de seguridad, absolutamente todos los niveles de seguridad. Yo eso aplaudo la intervención de la Supersalud. Y no puedo dejar pasar eso de forma hacia accidental. Para mí fue lo mejor que pasó, que la Supersalud interviniera en el hospital. Claro. Bueno, para mí eso cambió muchísimo, cambió de aquí a Japón, eso es muchísimo, cambió un 100%. Sí, en este momento, ¿qué les está haciendo falta? Que ustedes digan, bueno, hay una intervención de la Superintendencia de Salud, como usted lo dice, que fue lo mejor que pudo haber sucedido allí, pero ¿qué promesas todavía falta por cumplir, de acuerdo a lo que anunció el ministro de Salud, de acuerdo a la visita que hizo su equipo allí en el departamento? Una buena pregunta, mira, nosotros, y tenemos que partir del concepto, el Hospital San Rafael de Leticia no cuenta con una unidad de cuidado intensivo. El Hospital San Rafael de Leticia cuenta con una unidad de transición de ventilado, es decir, el paciente grave que requiere ventilación, es decir, que quiere el tubito para que le pueda llegar oxígeno a los pulmones, se ventila y en menos de 48 horas se remite. Pero ¿qué pasa? ¿Qué requerimos nosotros para poder determinar el grado de severidad de la patología? Unos gases arteriales, una máquina de gases, un rayos X portátil. Eso es lo que nos requerimos y no han prometido y yo no he visto nada. Sí, pues vámonos entonces a otra región del país, Juan Pablo, porque en el departamento de Chocó también hemos evidenciado problemas con la atención o la protección, el suministro de elementos al personal de salud. Por eso estamos en comunicación con Manuel Gil, él es veedor de salud en esta región y pues queremos preguntarle cuáles son esas promesas que les han incumplido a ustedes, señor Gil. Don Manuel Gil, por favor, encienda el micrófono para que podamos conversar. Don Manuel. Eso, ahí encienda el micrófono. Eso. Adelante, por favor. Sí, señor. Ahí lo escuchamos perfecto. Le preguntaba cuáles son esas promesas que a ustedes les han incumplido, al personal de salud en Chocó le han incumplido.
Bueno, a nosotros no han incumplido con el hospital de tercer nivel, con la liquidación de la S, en fin, pero no han cumplido con otras cosas, como fue de la nueva S Hospital San Francisco de Asís, y le estamos apuntando a fortalecerla. Sí. Claro, pero don Manuel, ahora detengámonos en los compromisos y promesas hechas en medio de la emergencia, en medio de la pandemia por COVID-19. ¿Qué le prometieron al Chocó? ¿Qué le prometieron a los médicos en el Chocó? ¿Cómo van dentro de ese proceso de cumplirles a los médicos en una estrategia para garantizarles su seguridad y su salud? Bueno, en cuanto a promesa para los médicos es la dotación de elementos de bioseguridad, pero no se ha llegado pues a cumplir con esa promesa porque muchos médicos no tienen eso, o sea, la que ha llegado ha sido deficiente, ¿ya? Y tenemos también pendiente lo de las camas UCI, tenemos pendiente 30 que ya el ministerio nos está apoyando en eso, pero no han llegado, pero va por buen camino eso, que el ministerio va a asumir el 100% de ese costo, pero ahorita pues no han llegado. Sí, quiero preguntarle, por favor, por los subsidios que también prometió el gobierno que iban a llegar como un incentivo también a los trabajadores de la salud, más allá de los elementos que ustedes necesitan para trabajar en el hospital. ¿Ustedes han recibido ese subsidio o ese aporte también económico que les prometió el gobierno o qué ha pasado con esa situación? Que yo sepa, los subsidios a los médicos tampoco les llegó al personal asistencial, porque tenemos el caso del Hospital Roldán, no les han pagado, ¿ya? En el San Francisco tampoco. O sea, en cuanto a recursos, para ellos no se ha cumplido. No se ha Y cumplido. lo mismo en otros Ajá. hospitales que tenemos en las otras regiones, San Juan, y Mina y demás tampoco. Hablemos, don Manuel, de los elementos de protección. ¿Qué está llegando, qué no está llegando al Chocó? De elementos de protección, lo que llegó fue mínimo, porque llegaron unas batas, tapabocas y demás. Pero como usted sabe, hay de esos elementos de bioseguridad, hay unos que son reutilizables y otros no. Entonces, de pronto, respecto a eso, dicen, bueno, sí se entregó, pero como son desechables, pues se agotan. Entonces, hay que mirar esa parte también, en que por eso pueden decir, es que sí le entregamos dotación, pero si esa dotación viene con ese perfil o con esa característica, pues claro, se tiene que agotar. Pero en realidad sí hace falta dotación de personal en cuanto a elementos de seguridad. Pues intentemos nuevamente con Estefanía Martínez, auxiliar no pos en Clínica Rosales. Estefanía, por favor, le recomendamos active su audio y su video. ¿Nos escucha hasta ahora? No. Estefanía. No, yo creo que Estefanía sigue con problemas con la conexión, sigue con inconvenientes para estar conectado con nosotros. Vámonos entonces a otro lugar del país. Trasladémonos a norte de Santander, don Aristides Hernández. Él es presidente de ANTOC, que también es el gremio que reúne a hospitales y clínicas ¿Sí? en esa zona del país. Don Aristides, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. No, tampoco tenemos sonido con don Aristides. Señor Aristides, ¿me escucha? Nada, Andrea, tenemos problemitas hoy con los enlaces. Vamos a probar, Hoy está un poco sí, complicado. vamos a probar Estefanía por otra conexión, a ver si tenemos más suerte. Estefanía, ¿me oye? Estefanía. Estefanía, ¿me oye? Nada. Aristides, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, bueno, don Aristides, desde Antoque, norte de Santander, cuéntenos, ¿les han o no les han cumplido a los médicos, a los hospitales, las promesas para darles un respaldo, una ayuda en medio de la emergencia? A ver, la verdad es que, como usted mismo lo dice, solo promesas. En la S Insalud, que es la de primer nivel, habíamos avanzado bastante en lo que eran los elementos de bioseguridad, pero desafortunadamente con la nueva administración, que fue con el que estábamos peleando prácticamente en el Hospital Universitario Erasmo Meos, pero en el cambio de este señor a la S Insalud de primer nivel, pues volvemos a devolvernos prácticamente al inicio, porque este llega a restringir lo que es los elementos
de bioseguridad para todo el personal que está en línea, en la primera línea de atención del COVID. Aristides, ¿esto ha generado algún riesgo en el personal médico? ¿Hay algunos de los servidores que necesiten atención o que se haya contagiado debido a esta falta de elementos de bioprotección para atender a todos los pacientes por COVID? A ver, afortunadamente, pues lo que hemos tenido es el nerviosismo y la espera de que las muestras salgan, pues afortunadamente han salido negativas, pero es la incertidumbre que se vive día a día porque uno sale y no sabe a quién es que está atendiendo y no sabe también cuáles van a ser los resultados. Entonces no creo yo que para que uno preste un buen servicio deba estar con este nerviosismo cuando a usted le toca atender a los pacientes que lleguen sin saber que vienen por una patología diferente, sin saber si vienen en esta etapa de que estaban asintomáticos con el tema del COVID. Entonces, nosotros pensamos que lo mejor para la salud mental de quienes están atendiendo es que tengamos los implementos de bioseguridad, porque no podemos seguir en esta incertidumbre. ¿Se ha improvisado o no para atender esta emergencia? Sí, las improvisaciones van por todos los lados porque se aduce y es cierto, pues nadie estaba preparado, pero cuando avanzamos, por ejemplo, en la unidad, en el primer nivel, que es donde nos llegan prácticamente de primera mano, ya habíamos avanzado, inclusive se estaba guardando un 20% de personal para si de pronto tuviésemos una emergencia de contagio. Esta nueva administración pues dice, no señor, todo el mundo, inclusive los compañeros que tienen algunas patologías que de base que no pueden estar directamente, mujeres embarazadas, hemos tenido una cantidad de problemas porque llega alguien autototalitario que parece que no entiende la parte humana de quienes venían ya trabajando en una forma pues bastante elocuente y con tranquilidad en la InSalud. Entonces, ese ha sido un problema bastante grave. Igual, pues tenemos los despidos de muchos compañeros, porque aquí en este momento, en la coyuntura de cambio de administraciones, pues todo el mundo viene a acomodar y a acomodarse de la forma que ellos quieren con sus adeptos políticos, y esto ha dado, por ejemplo, que en la InSalud haya más de 80 personas ya despedidas de archivo y de otros sectores. Pero no personal médico, por ahora no han despedido ninguno. Médicos también se les han cancelado los contratos a médicos y esperamos que ahorita a 30 del mes de junio esta situación pues se agrave más porque se termina la mayoría de los contratos que se vienen ejecutando por parte de nuestros compañeros trabajadores, porque desafortunadamente el 70% de los trabajadores de los hospitales del Departamento Norte de Santander son trabajadores de contrato de OPS o por las mal llamadas agremiaciones sindicales. Numeral, promesas incumplidas son @57_el piso Orquídea, la realidad dantesca de este país, no solo en salud, en todos los demás sectores. Y nos trasladamos ahora al departamento de Bolívar. Saludamos a esta hora a Roberto Bustamante, el expresidente de ANTOC. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Les han cumplido o no a los médicos las promesas que hizo el gobierno? Buenas tardes, me encuentro aquí desde el Centro de Salud de Ternera de la Hospital Local Cartagena de India. En términos generales, no se les ha cumplido al personal médico y trabajadores de la salud los anuncios que se han hecho en torno al incentivo después de haber establecido un perfil de talento humano donde no incluyeron a todos los cargos. Esto no se ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Cuál es el mayor incumplimiento con respecto a esa lista de protocolos que se supone que iban a llegar? ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que ustedes tienen en el departamento? Las dificultades más grandes tienen que ver con la vinculación del talento humano de la salud, que en el 80% son a través de tercerización y son del sector privado que no tienen un vínculo laboral directo y en la mayoría de los casos se violan los derechos laborales. Lo que tiene que ver con la carencia de elementos de protección y garantías de bioseguridad, situación que afecta la salud de los trabajadores, que en un número ya cercano a los 100 en el departamento de Bolívar están afectados por el COVID-19. Don Roberto, un lado entonces está el tema de personal, lo que usted nos dice, los nombramientos.
pero también está lo de recursos y sobre todo lo de elementos de protección. Detengámonos en eso. ¿Qué les prometieron? ¿Cuánto les prometieron y qué les han entregado? Nos prometieron en que iban a hacer efectivo lo de la prima, no se ha hecho. La gente está muy a la expectativa. Planteamos una estrategia que era actuar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y las direcciones de salud para vigilar el componente de la entrega de esto y de acuerdo a ello garantizar la protección de los trabajadores. Se hizo una reunión con el Ministerio de Trabajo, las ARL y las mismas entidades, pero el tema tiene que ver con la situación financiera de los hospitales que, aunque quieran, ni siquiera están garantizando el pago de las mensualidades de los trabajadores y ahorita mismo están en dificultades para garantizar los elementos de protección personal. Señor Bustamante, teniendo en cuenta la situación de emergencia en este momento, los nuevos casos que se han presentado, sobre todo Cartagena, que ha sido una de las ciudades con más complicaciones, ¿qué necesidades tiene la red hospitalaria en el departamento de Bolívar? Tenemos necesidad de capacidad resolutiva instalada. Ya acá se ha manifestado por intermedio de algunos congresistas la reapertura del liquidado Hospital Universitario del Caribe. Van supuestamente a implementar 2 nuevos pisos del deterioro en que se encuentran y lamentamos que ya la superintendencia lleva 5 años de tener intervenido el hospital, prácticamente lo está administrando y no da garantía para lo que tiene que ver los procesos de atención. Igualmente toda la red, por todo lo que fue la destrucción de los centros y puestos de salud de Cartagena, que hoy tanta falta nos hace. Y creemos que falta coordinar muchas acciones desde el gobierno nacional para tratar de poner fin a esta crisis, porque en lo que estamos mirando parece ser que el sistema se ha satanizado hasta cierto punto, que hoy no hay confianza entre los trabajadores, los médicos y los usuarios, y hay una serie de situaciones que pueden generar hechos como los que pasaron la semana anterior, donde a través de redes sociales se amenazó de muerte a los médicos de los hospitales. Pues don Roberto Bustamante, desde Antoc en Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros y darnos esta perspectiva. Andrea, hemos insistido con Estefanía Martínez, pero es que continúan los problemas de comunicación y la historia, de ella es muy interesante, ¿ah? Sobre todo porque además la sacan del trabajo, ¿no? Sí, la sacan del trabajo, nos está diciendo, nos está escribiendo que si la vuelven a llamar, porque en este momento la señal está muy difícil allí en el eje cafetero. Lo que ella dice es que la sacaron del trabajo después de que ella denunció una carga laboral pues bastante importante, porque ella dijo, oiga, no nos daban todos los elementos que teníamos que tener por estar en contacto directo con los doctores, con algunos pacientes, no les daban tapabocas, después la mandan a su casa, tiene que hacer jornadas extensas de teletrabajo y además ella tuvo que comprar los equipos para poder hacer este trabajo. Cuando ella siguió denunciando todo este tema, pues la sacaron del trabajo. Vamos entonces a conectarnos con Estefanía Martínez. Estefanía, ¿nos escucha? No, es que lo de Estefanía es un problema sistémico, creería yo. Andrea, va más allá de la realidad misma. Está muy vamos a insistir con la historia de Estefanía porque es un reflejo de algo que no quisiéramos estar contando, porque es que además, Andrea, qué jartera uno tener que decir, no cumplieron con esto, no cumplieron con lo otro. Lo ideal sería poder estar diciendo, estamos al día, pero es que pasa no solamente a nivel nacional, incluso a nivel Bogotá. Yo no sé, Mauricio, usted que ha estado tan pendiente de las cifras, Andrea, la realidad del montaje de unidades UCI con respiradores en Bogotá también está colgada y se hizo un compromiso y el compromiso no se ha cumplido. Es decir, lamentablemente por distintas circunstancias en muchos lugares del país se está incumpliendo y por eso queremos llamar la atención en torno a esto, Mauricio, para que también haya conciencia al respecto. Sí, señor, es una situación que se está presentando en varias regiones, como usted lo menciona, y pues los incumplimientos han sido
pues enormes, y hay otras regiones donde la dotación también que se contrató a través de las gobernaciones no se ha cumplido. Estamos a espera de que esos, digamos, el tiempo en que deben cumplir los contratistas, que son 3 meses, 4 meses, para terminar de cumplir, se lleve a su final término, a su feliz término. Recordemos, por ejemplo, el caso de San Andrés, donde se compró bastante equipo médico, algunos con sobrecostos, y que se espera cumplan por lo menos en ese tiempo que determinaron con los contratistas. Eso es un seguimiento que se está haciendo no solamente por parte del personal médico, sino también los organismos de control, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría están detrás de todos esos contratos para que se cumpla y se suministre toda la dotación en estos hospitales a través de las contrataciones millonarias que se hicieron en los diferentes departamentos. Bueno, vamos a hacer el último intento, Andrea. Hágale. Salude a Estefanía. Vamos, Andrea, sí se puede. Estefanía, ¿nos escucha hasta ahora? Sí, los escucho perfectamente. Sí, bueno, Uy. bien, lo logramos, Estefanía. Entonces sabemos que la comunicación está un poco difícil allí en el eje cafetero, pero entonces quédese usted ahí quietica, porque nos interesa conocer mucho su testimonio. Cuéntenos entonces puntualmente sus denuncias sobre los incumplimientos o no de protección al personal médico. ¿Qué pasó? Claro, mira, lo que yo vivía era que yo constantemente denunciaba, bueno, les decía a ellos que mis elementos de protección personal, dónde estaban, y lo que ellos decían era que no, que porque nosotros no teníamos contacto con pacientes, sino que éramos solamente administrativos, pero resulta que yo, por ejemplo, sí tenía que bajar al área de urgencias por documentos, sí tenía contacto con otro personal de la salud y con pacientes también. El caso era que ellos decían que nosotros debíamos comprar nuestros elementos de protección personal. A mí pues no me parecía, obviamente, porque había leído los lineamientos que mandaba el gobierno en sus decretos. Sí. Estefanía, y entonces después logran que ustedes hagan teletrabajo. ¿Qué pasó cuando ustedes los mandaron a la casa a hacer teletrabajo? ¿Qué sucedió? Bueno, nos mandaron a hacer teletrabajo inicialmente 3 días. 3 días en teletrabajo, 3 días en casa. Luego, cuando cerraron la clínica, nos mandaron 2 semanas en teletrabajo. Y lo que pasó fue que estuvimos esas 2 semanas, yo estuve trabajando, yo debí comprar una impresora para poder trabajar. Y bueno, les dije a ellos, bueno, yo compré la impresora, ustedes me van a dar las cintas, todos los elementos, y la respuesta fue no. Las cintas no se las vamos a dar. Eso hace cargo de usted. Y yo decía, pero bueno, si estoy trabajando para una clínica y estoy haciendo mi trabajo, ¿cómo no me van a dar las cintas o al menos pues la impresora? Bueno, algo. ¿Y las jornadas de trabajo cómo eran? Yo ¿Hubo sobrecarga de trabajo en la casa? Claro que sí, claro. Claro que sí. ¿Cuántas horas trabajaba usted? ¿Qué tenía que hacer y qué le decían los jefes? Pues mi jefe me pedía demasiadas cosas, y aparte porque el trabajo, o sea, el puesto, el cargo que yo recibí estaba bastante atrasado, entonces tenía que trabajar muchísimo para poder pues cumplir. Tenía que trabajar muchísimo. Claro. Y finalmente, Estefanía, usted cuando reclama la situación, y usted pues también tiene un tema particular de salud que no podía estar en riesgo, es una población de riesgo por su condición de salud. Finalmente, ¿qué sucede cuando usted empieza a hacer todos estos reclamos? Por medio de correos yo enviaba pues mi caso de que yo tengo una arritmia cardíaca, de que no debía estar allá, y nunca me respondieron los correos, nunca. Y finalmente, pues la despiden y terminan el contrato de Estefanía Martínez, auxiliar de enfermería y auxiliar administrativo en salud, auxiliar no pos, allí en la Clínica Rosales. Gracias por contar su testimonio. ¿A quién sigue la W? Bueno, muchas gracias a ustedes, hombre. Hay que insistir, Andrea. El asunto aquí es de cumplir los compromisos. Por supuesto, vamos a
pedir una respuesta de parte del Ministerio de Salud, particularmente qué pasó con la prima del sector salud, que es una de las promesas del gobierno. Pero también esa frase de Héctor Fabio Osorio, menos discursos, más recursos, ver qué ha pasado con todo eso. Pero insistimos, aquí no es un ejercicio de atacar por atacar, sino más bien de ver en qué se está cumpliendo, en qué se está fallando y sobre todo, Andrea, apostar a que el camino se enderece, que es finalmente a lo que debemos aspirar en medio de una situación como esta, ¿no? Sí, claro, digamos que este balance de cuentas es para ser propositivos y entender también las dificultades de los médicos en las regiones. Me llamó la atención lo que decía el personal médico en Chocó, que los subsidios no les han llegado. Así que si es una promesa, pues debe cumplirse y debe llegar directamente, o por lo menos tener claridad. Mire, aquí vamos así y por lo pronto en los próximos meses o en determinada fecha vamos a seguir cumpliendo, pero esa respuesta la necesitan los médicos. En instante nos vamos con la historia detrás del contrato que tiene en prisión domiciliaria el gobernador de Antioquia. Una pausa, sigue la W.